Hola, hola compañeros de Derecho, ya estamos aquí nuevamente para iniciar nuestras clases de Teoría del Proceso, Teoría General del Proceso. Estamos analizando las diversas formas en cómo se solucionan, se arreglan los conflictos, los litigios, los problemas que enfrentan en una sociedad. Pues como te dije desde un principio, supone que el ser humano por naturaleza es un ser social, por naturaleza. Pero viendo bien las cosas, en esencia no tenemos nada de social. Los problemas están al orden del día, los problemas son constantes, los problemas se dan en todo momento. Y a través del tiempo, como estamos observando, se han establecido diversas formas de cómo dirimir, de cómo solucionar esos conflictos, justamente para evitar lo que son estas situaciones. Porque a nadie le conviene, ni a la sociedad, ni a nadie le conviene que en un momento determinado pueda haber conflictos dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de lo que usted quiera. La idea es justamente evitar este tipo de problemas. Y hemos visto cómo desde la autodefensa o la autotutela hasta la autocomposición y llegando a la heterocomposición, es como se han pretendido, se han tratado de visualizar, de resolver esos conflictos, esos problemas. En la autotutela, autodefensa, la persona por sí misma, pues hacía justicia. La persona por sí misma proclamaba o buscaba reclamar lo que era su derecho. Figura que ya desapareció, pero que sin embargo en tiempos modernos ha aparecido a través de lo que viene siendo la famosa autodefensa o la legítima defensa y otras figuras, donde la misma ley faculta, autoriza a la que la persona pueda hacerse justicia, no en el sentido de venganza, no en el sentido de hacer lo que ella quiera, sino ante situaciones muy especiales que en un momento determinado la autoridad establece que por ser quizás de mínima cuantía o quizás lo que se pueden solucionar, lo deja a que la misma autoridad por sí misma pueda llevar a cabo este tipo de situaciones. ¿Sale? De esta manera, como podemos observar, compañeros, la misma ley o por mandato de la ley dispone los supuestos, los casos, las situaciones bajo las cuales se permite la autotutela o lo que viene siendo la famosa autodefensa, lo cual no puede estimarse como una venganza o como un deseo de hacer cada quien lo que quiera, sino más bien como una forma de poder solucionar o vincular los problemas. En una segunda etapa pasamos a la autocomposición, que no es lo mismo que la autotutela, donde lo vimos en clase anterior, se trata de que las personas voluntariamente, de forma unilateral, a través del allanamiento o a través de lo que viene siendo este bilateral, la transacción, se trate de solucionar lo que viene siendo ese problema, se trate de solucionar lo que viene siendo esa situación. Bajo esta perspectiva, llegamos a lo que viene siendo la tercera forma de solución, que es la heterocomposición. Y es aquí donde vamos a ver lo que viene siendo la famosa heterocomposición. Y de esta manera podamos visualizar las tres diversas maneras o tres diversas formas en cómo a través del tiempo se ha tratado de solucionar lo que viene siendo este tipo de problemas. ¿Sí? Empecemos pues por ver lo que viene siendo la heterocomposición. La heterocomposición, compañeros, es una forma evolucionada e institucional de solución a la conflictiva social, que implica la intervención de un tercero ajeno e imparcial al litigio o problema. Como puedes ver, en esta tercera forma, que es más civilizada, que es más avanzada, que es más evolucionada, ya no se deja a la que la persona por sí misma solucione el problema. Tampoco se deja a que entre ellas mismas solucione el problema, sino que ahora ya interviene un tercero que tener tres características. ¿Cuáles son? Ser imparcial. Ni estoy del lado del uno, ni estoy del lado del otro. Segundo, un tercero que es ajeno, que es independiente completamente a la problemática y que por tanto va a tratar en una manera imparcial de solucionarlo. La heterocomposición es una forma evolucionada e institucional de dar solución a la conflictiva social, que implica la intervención de un tercero, ajeno e imparcial al litigio problema, ajeno e imparcial a las partes, lo que le permite independencia, lo que permite justamente imparcialidad para tratar de ser justo o tratar de que la decisión que tome, la opinión que tome, sea exactamente justa y por tanto
imparcial. La heterocomposición, aunque es la forma más evolucionada e institucional, tiene sus antecedentes. Ya con anterioridad, la intervención de un tercero ya se había considerado. La intervención de un tercero para solucionar los conflictos entre las personas tiene sus antecedentes en lo que se conoce como la amigable composición, en lo que se conoce como el arbitraje y en lo que viene siendo el proceso jurisdiccional, que viene siendo la principal figura representativa de la heterocomposición. La heterocomposición, es decir, la intervención de un tercero para poder solucionar los conflictos entre las partes, entre las personas, tiene sus antecedentes en otras instituciones o figuras que establecieron a través del tiempo para darle solución a la conflictiva social. Estas antecedentes son la amigable composición, el arbitraje y lo que viene siendo el proceso jurisdiccional como la institución principal o la figura más importante dentro de lo que es la heterocomposición. Visualicemos y desglosemos cada una de estas. ¿Qué es la amigable composición? La amigable composición es cuando las partes pactan o deciden acudir a la opinión de un tercero, al cual se le llama el amigable componedor, que en forma amigable, amistosa, para no repetir, trataría de avenirlos para llegar a una transacción o acuerdo, a un desistimiento o a un allanamiento. Es decir, aquí las partes tratan de buscar una tercera persona que por sus cualidades o sus características intervenga en la problemática, al cual se le llama amigable componedor, porque la idea de las partes es solucionar el conflicto pero de forma amistosa, de forma pacífica, llegar a los extremos de demandas, de juicios o de justicia o de golpes, cosas por el estilo. De esta manera, las partes, de común acuerdo, deciden acudir, decir, a tomar la opinión de un tercero, al cual se llama el amigable componedor, quien de forma amistosa tratará de avenirlos, tratará de que lleguen a un acuerdo, a una transacción, o bien tratará de que alguno de ellos se desista, de plano no vale la pena, de plano no viene al caso, considera que es tu familiar, considera que es un allegado, que es XX, o bien a un allanamiento, es decir, a un sometimiento, para darle solución a la problemática de la que se está viviendo. Cabe decir que esta llamada amigable composición todavía existe en derecho internacional, claro, con otro nombre, pero en derecho internacional muchas veces para solucionar los conflictos entre los países se nombra a un tercer país por razones X, de amistad, por relaciones, lo que tú quieras, de confianza obviamente, para que él intervenga en esa conflictiva internacional y tratar de llegar a un acuerdo entre lo que vienen siendo los países en conflicto. Aun cuando esta figura traspasó ya al derecho internacional y está en el derecho internacional, es importante tomar en cuenta que es una de las primeras formas o las primeras maneras de solucionar el conflicto o el problema, pero a través de un tercero. La autodefensa y la autocomposición, como hemos visto, no interviene un tercero, o se da por sí mismo, o bien se da entre las dos partes de forma bilateral o bien de forma unilateral. Sin embargo, la opinión que emite el tercero no es vinculatoria ni obligatoria para los contendientes. Quizá aquí viene el inconveniente y quizás el que no haya progresado, el que no haya logrado evolucionar la amigable composición. ¿Por qué? Porque las partes deciden que un tercero intervenga y que este tercero dé su opinión sobre el conflicto. El problema es que la opinión del tercero no los obliga, no los convierte en personas que forzosamente la acepten, porque es una opinión. Por tanto, no hay vinculación entre su opinión y el conflicto que se está dando. Y como es típico, en toda resolución o en toda solución, pues una de las partes no va a quedar de acuerdo, no va a quedar conforme. Por tanto, al haber esa inconformidad de alguna de las partes, pues como verás, el problema va a seguir siendo vigente. El problema de la amigable composición, reitero, es que la opinión del tercero no es vinculatoria, ni mucho menos es obligatoria para que para los contendientes y en consecuencia para que se pueda solucionar lo que viene siendo el conflicto. Lo que le da fuerza a la opinión del tercero
lo que permite que la amigable composición pueda tener un alto grado de efectividad es que la opinión del tercero o amigable componedor es la propia voluntad de las partes para acatarla y someterse a la misma. Es decir, que los contendientes o las partes que están en conflicto no solamente estén de acuerdo en pedir opinión a un tercero, sino que de antemano se sometan y acepten de libre voluntad, sea cual sea el resultado, sobre la opinión del tercero. Solo así la amigable composición pues tendría un alto grado de efectividad, un alto grado de solucionar los conflictos. Pero la amigable composición, como lo he dicho, en esencia, solo consiste en que un tercero emita su opinión, pero lamentablemente carece de obligatoriedad. Sobre la opinión del tercero, lo mismo se acata que no se acata, porque solamente es una opinión. La única forma de hacer que esta amigable composición se convierta en obligatoria y en consecuencia las partes sean sometidas es que de antemano, por su propia voluntad, las partes decidan acatarla y por tanto someterse a dicha opinión. Pero como de composición, pues salvo excepciones, las partes aceptarían eso. Pero la composición simplemente es que un tercero nos dé su opinión, nos dé su punto de vista, pero sin que obligue a que las partes cumplan con la decisión o la opinión que emitió este amable, este, ¿cómo se llama? Persona que formó parte de lo que viene siendo la conflictiva, ¿sí? La segunda figura de la heterocomposición es el arbitraje, que es una segunda forma en donde un tercero interviene, ya no las partes por sí mismas resuelven el conflicto. El arbitraje es cuando las partes en conflicto pactan por anticipado que se sujetarán a la opinión que un tercero emita. Ahí la diferencia con lo que es la amigable composición, porque en la otra las partes, salvo excepciones, pueden pactar que la opinión del amigable componedor sea vinculatoria. Pero por lo general, como es amigable composición, simplemente es eso, una opinión. El arbitraje, en cambio, es cuando las partes en conflicto pactan, se ponen de acuerdo, están conformes por anticipado, es decir, antes de que el tercero emita su opinión o su resolución, las partes se comprometen a acatar o a que sea vinculatoria la opinión del tercero. Pactan por anticipado que se sujetarán a la opinión que un tercero emita. Ahí la diferencia entre la amigable composición y lo que viene siendo el arbitraje, porque en ambas las partes deciden aceptar como solución sea una figura o sea la otra. Pero en la amigable composición, salvo excepciones, las partes se comprometen a acatarla. En cambio, el arbitraje, de antemano, por anticipado, y antes de que el tercero, destinado por ellos, emita su opinión, las partes manifiestan su deseo de someterse, de cumplir, sea favorable o desfavorable, lo que resuelva o lo que opine, en este caso, el árbitro, quien lleva a cabo esta otra. El arbitraje es la solución al conflicto o litigio mediante un procedimiento seguido ante un juez no profesional, ni mucho menos gubernamental o estatal, sino ante un juez de carácter privado, que en este caso viene siendo el árbitro. Y sobre esto, para que nos demos una idea, pensemos en dos programas que se pasan en Canal 9, que son Cosa Juzgada y creo que es Caso Cerrado. Como puedes ver, ahí el juez que interviene, pues sí, tiene la toga, tiene todo lo que implica un juez, tiene todo lo que viene siendo un juicio. Pero compañeros, sabemos que es un programa de televisión donde inclusive la que hace de juez o el juez, nos lo dicen, fue juez o estuvo en un tiempo, tuvo tal experiencia. Y está interviniendo como un árbitro, claro, bajo la forma de un juicio para darle un poquito de más formalidad, hacerlo un poco más serio,
en donde más bien estamos hablando de un arbitraje. Porque una persona que no es juez o que fue juez, pero que ahorita no es un juez privado, un juez ajeno a la asignación del poder judicial, es el que va a decidir la controversia. Y para bien o para mal, quienes hemos visto este programa, al final dice, y yo dicto la siguiente sentencia donde fulano tiene que pagar la perengana. Entonces, el arbitraje, a diferencia de la amigable composición, sí obliga, sí es vinculatorio, porque las partes de antemano pactaron, y acuérdate, papelito habla por escrito, que se someterán, sea cual sea la decisión que emita la tercera persona, es decir, el árbitro. El arbitraje es la solución al conflicto o litigio mediante un procedimiento seguido ante un juez no profesional, ni tampoco gubernamental del Estado que pertenezca al Estado, sino ante un juez de carácter privado, que en este caso viene siendo el famoso árbitro. El arbitraje, compañeros, constituye la primera figura heterocompositiva e históricamente es un antecedente del proceso. Estamos viendo cómo la heterocomposición evoluciona, cómo la heterocomposición, mejor dicho, estamos viendo cómo la forma de solucionar los conflictos evoluciona. Cómo en un momento determinado, a través del tiempo, el ser humano va creando figuras, instituciones, para poder dirimir o poder solucionar los conflictos a los cuales la sociedad se enfrenta con motivo de sus integrantes. El arbitraje constituye la primera figura heterocompositiva e históricamente es un antecedente del proceso. ¿Por qué históricamente es un antecedente del proceso? Porque como estamos viendo, intervienen las partes y además interviene ya un juez. No propiamente en el sentido de ser un juez gubernamental, un juez perteneciente al Poder Judicial designado por la Constitución, ni mucho menos un juez de competencia legal, sino un juez privado. Y segundo, es la primera figura heterocompositiva porque de alguna manera la opinión o la resolución que emite el árbitro sí es vinculatoria y sí es obligatoria. La amigable composición, como lo hemos visto, salvo que las partes lo hayan pactado, no obliga y no vincula a las partes a ningún tipo de sanción o a ningún tipo de castigo. Simplemente se toma como una opinión. Una opinión que en un momento determinado puede ayudar a que las partes puedan tener quizás un poco más de conocimiento, una mejor visualización de la conflictiva, pero que al final las partes no están obligadas a cumplirla. En cambio, la heterocomposición, no obstante con las desventajas de que no es un juez público, un juez designado por la autoridad, no es un juez que pertenece al Poder Judicial, no es una autoridad designada con la potestad que le dan las leyes, si viene siendo una persona, un particular que con experiencia o conocimientos va a dar su opinión y con motivo de ella reacciona al conflicto. ¿Por qué? Porque en vez de la amigable composición, las partes se comprometen a acatar y a someterse a la resolución del árbitro, sea a favor, sea en contra, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Por ello se dice que históricamente viene siendo un antecedente del proceso, porque en el proceso jurisdiccional, que es la figura por excelencia de la heterocomposición, y como es fácil de advertir por lo poquito o mucho que sabemos, es que quien va a resolver el conflicto va a ser un juez ajeno a las partes, sin ninguna relación entre las mismas, lo que le va a permitir, por tanto, que actúe de manera imparcial, de manera que la balanza no le incline hacia un lado, porque es mi amigo, porque es mi recomendado o porque lo conozco, sino que actúa de manera imparcial. Y con motivo de su resolución, pues pueda, por tanto, resolverse ese conflictivo. El proceso jurisdiccional. El proceso jurisdiccional, a cambio de lo que viene siendo las anteriores figuras, es decir, lo que es la amigable composición, lo que es el arbitraje, el proceso jurisdiccional es la forma más institucional
y evolucionada de solución a la conflictiva social. Es la forma que la mayoría de los países, mejor dicho, si no es que todos los países han adoptado, no de apenas unos cuantas décadas, sino ya de unos siglos, que fue evolucionando hasta convertirse en lo que actualmente es la institución más evolucionada a la solución de la conflictiva social, donde entonces sí una tercera persona con el conocimiento, con la capacidad, con la experiencia y sobre todo nombrada o designada por la autoridad respectiva, nombra o designa a los jueces integrantes de los juzgados, a los magistrados, a los ministros como la máxima autoridad que conforman lo que vienen siendo los impartidores de la justicia. El proceso jurisdiccional viene a darle importancia a la teoría de composición, viene a resaltar sus cualidades para que de esta manera la conflictiva social sea atendida, sea dirimida, pero por una autoridad que tiene esa facultad, que tiene ese poder, el cual no se lo dan las partes, el cual no se lo da la autoridad por sí misma, sino que la propia ley o la misma ley establece las facultades, las atribuciones que le corresponden a lo que vienen siendo los jueces, como parte de lo que viene siendo el Poder Judicial. Y como usted y yo ya lo hemos visto, pues a nivel federal está la Suprema Corte, los tribunales colegiados del circuito, los tribunales unitarios del circuito y lo que viene siendo el nivel más bajo, no en sentido despectivo, sino en el sentido jerárquico, los famosos jueces de distrito. Y de esta manera, a través de estas diversas instancias, autoridades, se solucionen los conflictos, como lo hemos visto también en clase, no solamente entre particulares, sino también los conflictos están entre las diversas autoridades. El poder ejecutivo contra el poder legislativo, el poder legislativo contra el poder judicial, los poderes estatales que también se presentan. Por tanto, el proceso jurisdiccional no forma parte o no solamente es parte de los ciudadanos como instrumento para resolver su conflictiva, sino que también puede constituirse como parte de la autoridad o de las autoridades, mejor dicho, para resolver, como lo estamos viendo ahorita, entre los diversos poderes, la conflictiva que se está dando con motivo de ese quebrantamiento del orden constitucional. De esta manera, los famosos Poder Legislativo Federal tiene su organización y el Poder Legislativo local o estatal de las entidades federativas tiene también su propia organización en que se puedan dirimir los conflictos dentro de lo que viene siendo una sociedad. Y no solamente, como lo he dicho, los conflictos entre las personas, sino los diversos conflictos que se presentan entre las autoridades. Llámese poder ejecutivo contra poder legislativo contra poder judicial o poder judicial contra lo que viene siendo el poder ejecutivo. Hemos visto también las famosas controversias constitucionales, a través de las cuales se dirimen los conflictos entre los estados, entre las diversas instancias gubernativas, que con motivo de sus funciones llegan a tener problemas o conflictos dentro de lo que viene siendo la sociedad. El proceso jurisdiccional, por tanto, es la forma más institucional y evolucionada de solución a la conflictiva social. Es la forma que la mayoría de los países, si no es que todos, obviamente incluyendo a México, han adoptado desde la famosa división de poderes hasta lo que es la integración del poder judicial, tanto federal como estatal. El proceso jurisdiccional es el conjunto de actos procesales realizados por el órgano estatal jurisdiccional. En este caso, llámese juez, llámese juzgado, llámese tribunal o llámese juzgador. Aquí, en el proceso jurisdiccional, intervienen varias partes, intervienen varios actores para poder llevar a cabo diversos actos procesales, demanda, contrademanda, contestación, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, la formulación de los alegatos para llegar a lo que viene siendo la famosa sentencia. El proceso jurisdiccional es el conjunto de actos procesales que realizan o llevan a cabo las partes que intervienen en el mismo. Primeramente,
las que realiza y lleva a cabo el órgano estatal jurisdiccional, llámese juez, llámese juzgado, llámese juzgador o llámese lo que viene siendo el tribunal. También es el realizado por las partes interesadas, es decir, por lo que es el actor y el demandado, que con motivo de su función o con motivo de su actividad se lleva a cabo esta solución a la problemática. Los actos procesales que están dentro del proceso jurisdiccional son los que realizan las partes interesadas. Concretamente, lo que es el actor y su contraparte, lo que viene siendo el demandado. Pero también en un proceso jurisdiccional, no solo entre las partes interesadas, actor y demandado intervienen, sino que también intervienen terceras partes por alguna situación o por alguna circunstancia que de alguna manera les afecta, les puede perjudicar o simplemente le apoyan a la autoridad o a las partes para poder solucionar ese problema. Todos los actos procesales que realizan las autoridades, que realizan los actores principales, actor y demandado, que son las terceras partes, van encaminados a resolver un conflicto mediante la aplicación de la ley, para evitar que cada persona pues vea el proceso, vea el problema de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que vienen siendo sus objetivos. De tal suerte que entonces para encontrar la solución a la conflictiva, todas las partes que en ella intervienen en un proceso jurisdiccional debe de estar conforme a lo que dice la ley. La ley, por tanto, establece los derechos, establece los lineamientos de convivencia social. Si alguna de las partes rompe esta convivencia social, este tipo de instituciones de carácter privado para la población, es entonces cuando van a intervenir lo que viene siendo las partes, en este caso las partes interesadas. El actor con su demanda, en donde hace una relatoría de los hechos y una relatoría del derecho para quitar ante el juez no solamente su personalidad, sino sobre todo que le asiste la razón. El actor, en donde después va a hacer el famoso ofrecimiento de pruebas, un escrito donde manifestará cuáles son las pruebas que va a llevar a cabo para poder aquitar sus dichos. Llámese documental, llámese confesional, llámese testimonial, de pública o cualquier otro tipo de documento o de prueba. De igual manera, el demandado va a actuar o va a participar en un proceso jurisdiccional, no solamente para defenderse, sino inclusive para contrademandar, o como se dice por ahí, para contrademandar y por tanto ir en contra del actor. Y en ese momento oportuno veremos, como lo hemos manifestado en las clases, que el demandado no necesariamente está obligado a contestar la demanda. Puede ser que algún demandado por circunstancias especiales decida, por tanto, no acudir, no llevar a cabo lo que viene siendo el juicio. Pero se supone que para tal efecto hay muchos actos procesales a través de los cuales se le obliga a las partes a poder cumplir lo que viene siendo la área o la parte que le corresponde. De esta manera, el proceso jurisdiccional va a ser la institución o la figura que se va a seguir manteniendo durante mucho tiempo en aras de perfeccionamiento más que en aras de desaparición para poder mejorar lo que siendo la impartición de la justicia. Y usted y yo lo estamos viendo actualmente con el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, donde los mismos magistrados están en un conflicto interno, un conflicto, no, una teoría personal que no conozco, sobre quién es el titular de dicho tribunal. Y a la Suprema Corte ha desechado la petición, la demanda o la denuncia de lo que viene siendo el demandado, para que se revise nuevamente el asunto y se clarifique sobre quién tiene la razón y no quién tiene la razón. El demandado no solamente asume una actitud pasiva. Entonces tenemos ese concepto que el demandado asume una actitud pasiva. No. El demandado, una vez que le notifican, va a tener una actividad activa, dinámica,
para desenvolverse, para desarrollarse y para poder atender lo que viene siendo la conflictiva social. Es decir, como te dije al principio, el demandado, no está obligado a acatar, a obedecer lo que la demanda le dice. El demandado está obligado a respetar dicha situación. Pero esto no implica que el demandado pueda asumir varias actitudes o varias formas ante una demanda. Puede, como dijimos en clase anterior, inclusive contrademandar. Y ahora, por tanto, yo me convierto en actor y por tanto mi actor se convierte en mi demandado. Y de esta manera, mediante la autoridad, que es el tercero ajeno a la conflictiva social, mediante la presencia del actor y su contraparte, el demandado, tratan de llegar a un acuerdo para poder solucionar ese conflicto que tienen entre sí. Forman parte también de todo proceso en cuanto a las personas, aparte de lo que viene siendo las autoridades jurisdiccionales como son el juez, el juzgado, el tribunal, etcétera, etcétera. Se trata también de que intervenga el demandado. El demandado puede allanarse, es decir, puede estar de acuerdo con lo que digan. 2, el demandado, puede ir en rebeldía. ¿Qué rebeldía? Cuando no contesta la demanda y en consecuencia deje que el asunto siga su curso normal. En algunas partes sí afecta, en otras no afecta, pero hay que tener mucho cuidado en no caer en la situación de no contestar la demanda, en ser muy cuidadosos con los términos y con el plazo que la misma ley o el tribunal te otorga para saber en qué momento continuamos y en qué momento no continuamos. El demandado, como te decía inclusive hace rato, puede contrademandar, claro. Si así como a mí me demandaste, ahora ya te voy a demandar porque no estás aplicando lo justo. Ejemplo, tú me reclamas un pago de X cantidad con motivo de un préstamo que me diste y que según el cual no te he liquidado, más los intereses, más todo lo que implica este tipo de cobranza, recuperación de cobranza. ¿Puede en un determinado el demandado actuar de esa manera? ¿Puede el demandado entonces contrademandar y decir, sí reconozco que te debo tanto dinero, tanta extensión? Sí reconozco y acepto que los hechos así fueron. Sin embargo, hay un detalle que no se ha visto y que no aparece en escena y que solicito por tanto al juez exhorte a la persona a que lleve a cabo la información o continúe con lo que viene siendo el proceso. De igual manera, en todo proceso jurisdiccional, no solamente el actor y el demandado pueden intervenir, también pueden intervenir terceras partes, que directa o indirectamente pueda afectar lo que viene siendo el juicio a favor o en contra de una de las partes. De tal suerte que en lugar de solucionar el conflicto lo agrandamos, de tal manera que en lugar de resolver la conflictiva social, la ampliamos para que esa se convierta, por tanto, en un proceso lento, en un proceso que aunque legalmente el proceso lleva sus plazos, sus términos, cuándo hay que hacer esto, cuándo hay que hacer lo otro, a la fecha, cada quien maneja las cosas conforme a lo que diciendo la ley. Este proceso jurisdiccional, reitero, va encaminado o tiene el objetivo de aplicar la ley para resolver un caso concreto que está en conflicto y solucionarlo mediante lo que viene siendo una sentencia. Es decir, el juzgador, el juez o el tribunal tendrá un responsable que en un momento determinado establecerá quién es el responsable o quién, mejor dicho, le favorece la sentencia. Y de esta manera darle terminación al conflicto. Claro, en teoría. Pero recuerda, compañeros, que en un momento determinado la contraparte que no fue, que la sentencia no salió a su favor, o sea, tiene un segundo recurso, una segunda instancia para poder apelar, para poder solicitar la nulidad y en consecuencia el proceso pueda seguir hacia adelante, que venía siendo la segunda instancia. Bien sea impugnando
el acto, la sentencia que emitió el juez, o bien sea también impugnando lo que viene siendo la resolución y solicitar en consecuencia que otro tribunal, a veces de mayor jerarquía que el que resolvió, o el superior inmediato al que resolvió, pueda, una de dos, o convalidar, ratificar la instancia que fue en el primer momento, o bien corregir, modificar en parte o al 100% dicha sentencia. Entonces, esto a pesar de que la ley establece periodos, establece plazos, establece tiempo, va a tener como consecuencia que el proceso se alargue, se prolongue. Lo que tenía contemplado que se resolvería en un año o quizás en menos de un año, termina por resolverse en 2, en 3 o incluso muchos inclusive se resuelven o no se resuelven después de 10 o después de más tiempo. Y es precisamente bajo esta perspectiva de que la autoridad no es pronta y expedita como marca el artículo constitucional, para que se tome como base y por tanto escarcelar a muchas de las personas que se encuentran pagando una condena, pero que lamentablemente no se ha emitido una sentencia que los declare inocentes, los declare culpables de forma definitiva, con la advertencia de que si alguna persona ya tuvo esta cualidad, no va a poder, por tanto, solicitar lo que dicen los famosa escarcelación. ¿Cuál es la idea del proceso? Pues la idea es que un tercero, no digamos en discordia, sino un tercero imparcial e independiente de las partes, es decir, que no se va a dejar llevar por el sentimiento, por la emoción, por el fraternalismo, por la soledad, para resolver un conflicto, sino que lo va a resolver en base a los dichos y a los derechos que cada una de las partes proponga, donde el juez escuchará, oirá y atenderá a las dos partes, donde el juez valorará lo dicho por las partes y también valorará principalmente las pruebas que hayan aportado cada una de las mismas. Y en este caso, el juez tampoco actúa arbitrariamente, sino que el juez al emitir su sentencia y por tanto resolver el conflicto, va a tener que fundamentar cuáles son los argumentos que de manera lógica, congruente, técnica y jurídica le dan fundamento a lo que viene siendo la resolución. Y que por cuestiones naturales, no por cuestiones técnicas o cuestiones profesionales, una de las partes no va a estar de acuerdo. Una de las partes no va a estar conforme con ella por sentir que fue agraviada, por sentir que la sentencia que el juez no tomó no actuó de forma imparcial, sino que al contrario actuó de forma parcial. Pues aún así, las partes, vuelvo a repetir, o la parte que se siente afectada, agraviada, que el juez no fue lo que esperaba un juez imparcial, tengo una segunda instancia para poder apelar, para poder impugnar, incluso como lo hemos visto en clase, a ir al juicio de amparo, a través del juicio de amparo, de la impugnación o de los demás recursos de apelación, pueda cambiarse esa sentencia. Después de que esa segunda sentencia haya sido emitida ratificando o modificando en algunos aspectos la sentencia que emitió el primer juez, de ahí en fuera se acabó, no hay más. Porque como comprenderás, serían juicios indefinidos, juicios en un plazo. A una sentencia viene la inconformidad, a esa otra sentencia viene otra inconformidad, a otra sentencia viene otra impugnación, y así nos vamos a una larga cadena de impugnaciones, pues nunca se resolvería el conflicto. Por eso cuando un conflicto se resuelve, y lo vemos en el momento oportuno, se llama cosa juzgada, es decir, cosa que ya no puede revertirse, que no puede restablecerse, sino que deben de ajustarse las partes a lo que se ha dicho. De esta manera, como podemos ver, con veros vamos viendo cómo a través del tiempo la sociedad va creando instituciones para que a través de las instituciones sean resolviendo lo que vienen siendo los conflictos. Y de esta manera los conflictos puedan tener una solución, pues que al menos pueda
las partes quedar conformes. Ya la autotutela, por mandato de la ley, establece estos casos. Ya la heterocomposición, a través del allanamiento, a través del desistimiento o a través de la transacción, permite, sin intervención de alguna autoridad, la solución a la conflictiva. Ya de una forma más civilizada, más honesta y más imparcial, viene la heterocomposición para que un tercero dé solución a lo que viene siendo esa conflictiva. Pues jóvenes, con esto terminamos nuestra primera clase. La segunda clase vamos a poner, lo más seguro, un video para que también manejen el caso práctico. Recuerda que ante un juicio es importante la actuación del abogado. Sí, nuestro papel no solamente se limita a escribir y a presentar documentos. Nuestro papel no nada más se limita a orientar a la parte, sino que nuestro papel también se orienta a participar, a exponer delante de la autoridad y delante de todos los que estén en la audiencia nuestros argumentos, a coordinar argumentos, leyes, para que el juez lo podamos convencer de nuestra postura y por tanto nuestra sentencia será favorable. Si algo tenemos muchos de nosotros es el pánico escénico, el miedo de enfrentarnos, hablar en público, hablar ante autoridades, y eso lo tenemos que dominar, porque insisto, un abogado no nada más está sentado, no nada más manda escritos, presenta escritos y se acaba su función. No, un abogado tiene que a veces actuar, que participar, ser parte activa del proceso. Entonces me he permitido estar mandando, bueno, ya mandé uno, sería el segundo, para que tú te vayas visualizando y vayas viendo que tu papel no solamente es fundamentar, leer, reflexionar sobre los artículos y la ley, lograr escritos, demandas, solicitudes, peticiones a autoridad, sino que en un momento determinado tienes que tomar la palabra ante un público, ante un auditorio, y pueda ser convincente de lo que estás diciendo y por tanto tu sentencia pueda ser favorable. Los dejo, compañeros, nos vemos en unos cuantos segundos en la siguiente clase, bueno, a través del video, y luego terminando el video, nos vemos por tanto en Zoom para que vayamos ampliando lo teórico con lo práctico, vayamos viendo lo que es el proceso y también cómo se desarrolla un proceso, cómo se desenvuelve un proceso y cómo debe ser tu participación dentro de ese proceso, no solamente escribiendo, sino también elocuentemente. Nos vemos en unos cuantos segundos.